nada, buenas tardes a todos los que han venido a la inauguración de la exposición y a los que nos están viendo pues también desde Telerribera. Hoy comienzan el fin de semana y durante estos días vamos a tener las jornadas templarias en nuestra localidad. Como podéis ver, bueno, pues ahora nos explicará un poco más Michel en qué consiste la exposición. Una exposición que tiene tres partes: por un lado material de guerra, digamos; por otro lado un poco cirugía también, habla también de la peste y de medicina de aquella época, ¿no? Y bueno, yo creo que merece la pena. Os invito a todos a que podáis venir, que como decía, hoy viernes empieza la exposición, mañana la exposición es teatralizada, por lo tanto tendremos a gente que nos la explicará mucho mejor, se meterá en el papel y nos hará meternos a nosotros también en el propio papel de la época. Y bueno, y el domingo, pues como decíamos el otro día en la entrevista, será el día fuerte de la jornada. Así que muchas gracias y doy paso a Michel, que ahora nos explicará un poco en qué consiste la exposición. Buenas tardes. Bueno, esta exposición está dividida en dos partes totalmente diferentes, ¿no? Una que es más los instrumentos de tortura y las máquinas de pena capital utilizadas en la Edad Media, algunas reales y otras que no lo fueron, pero que están muy metidas en nuestra cabeza porque ya nos han metido en el ideario popular. Y entonces lo que intentamos es explicar si existieron, si no existieron, pero pieza por pieza, pues las más representativas, ¿no? Desde las armas que utilizaban los carceleros hasta las armas que se utilizaban para obtener confesiones y las máquinas que se utilizaban pues para ejecuciones, sobre todo ejecuciones públicas, para dar castigos ejemplares. Es una exposición que no es bonita no es, porque no es bonita, la palabra no es bonita, pero no deja a nadie indiferente. Esta exposición te puede gustar o no te puede gustar, pero desde luego no vas a salir aquí, pues a mí no me ha dicho nada, porque algo te va a decir esta exposición. Es una exposición que creo que, bajo mi punto de vista, como constructor y propietario y después de haber estudiado muchísimo el tema, todos tenemos un poco esa mente morbosa, todos tenemos un pequeño Torquemada adentro, ¿no? Entonces, pues eso, invito a que la gente venga a visitarla, porque esta exposición va a estar aquí hasta el día 11 de octubre, la exposición de instrumentos de tortura y máquinas de pena capital. Pero lo que tenemos como plato fuerte este año y como novedad, porque es la tercera vez que se coloca esta exposición en todo lo que es el Estado español, esta exposición es una exposición sobre la peste y la medicina en la Edad Media. Es una exposición que también hemos creado nosotros, es una exposición que tiene muchísimas horas de investigación y todas las piezas se han hecho a partir de materiales reciclados. O sea, todas, o sea, partiendo de hierros viejos, de maderas antiguas, todo se ha hecho a partir de materiales reciclados. Y la tenemos dividida en varias zonas. El conocimiento, la época oscura que llegó tras la caída del Imperio Romano en el siglo V, hizo que todavía los médicos, prácticamente hasta el siglo XVI, se basasen en escritos de gente de la cultura grecorromana. O sea, todavía se basaban en escritos porque no tenían manera de avanzar. Y no tenían manera de avanzar porque las tres religiones presentes en la península, las tres prohibían la disección de cadáveres. Entonces, es curioso que los médicos que más conocimiento tenían del interior del cuerpo humano fueran los cirujanos de guerra, mucho más que los médicos, que se podían haber aprendido toda la teoría y toda la cultura que podían haber transmitido todos los médicos romanos de la época griega, de la época romana, Hipócrates, Galeno de Pérgamo. Toda esta gente repetían como loros, pero no avanzaban. Hasta la llegada de la medicina científica, más o menos en el siglo X, siglo XII, ya aquí en la península ibérica, con un médico judío, Maimónides, que era de Córdoba, que fue uno de los primeros si esto pasa por algo, se puede curar por algo. Y dio inicio un poco a la medicina científica. La medicina científica, pues también tenemos a Avicena, también en Persia, en lo que ahora es Irán, que también fue uno de los precursores de lo que sería la medicina científica. Sobre todo también está enfocada a todo lo que son las plantas medicinales, que realmente se ha demostrado
que funcionan. Y de hecho, los productos ahora, la síntesis de los medicamentos actuales están sacados todos de plantas. Todos, absolutamente todos, vienen de las plantas. Por muy química que sea, al final son la síntesis de las propiedades curativas de las plantas. ¿Qué pasaba con las plantas? Pues con las plantas se recogían, eran los herboristas los que recogían las plantas y los que tenían el conocimiento de ellas. Y como los hombres tenían que estar en otros menesteres, eran las mujeres muchas veces las que se encargaban de curar. ¿Qué pasaba con eso? Que si Dios había condenado a alguien a una enfermedad y esa mujer tenía el poder de curar a esa persona con los conocimientos médicos que tenía, a lo mejor se estaba interfiriendo en la voluntad de Dios. Ahí nace, llegamos del paso de las curanderas a las brujas. Y aquí tenemos la bruja, que la bruja ha existido, siempre ha existido. La bruja, la que tenemos en la imaginación, o la que nos han hecho creer que existía, pero realmente fueron las dueñas del saber y de la medicina. También fueron los frailes, al ser los únicos que sabían escribir, prácticamente la población era analfabeta, los frailes los que transmitían también y podían copiar libros de medicina. Por eso intentamos representar también un escritorium, al lado de un herbarium, donde todo estaría relacionado a la hora de conservar el conocimiento sobre la medicina. Y también tenemos una representación de lo que sería una curandera, no una bruja, una curandera, siempre con la religión presente en su casa para que nunca le acusasen de poder interceder en la voluntad divina. También tenemos una pequeña representación sobre la medicina de guerra, los cirujanos de guerra, que eran los únicos que por desgracia o por cosas de su oficio podían ver en ocasiones el cuerpo de una persona abierta con total legalidad, sin que lo condenasen por herejía o por nigromante, y una exposición de instrumentos de cirugía que ahora mismo cualquier cirujano verá que son exactamente iguales lo que se está utilizando ahora que lo que vemos aquí, con la diferencia de que ahora mismo hay anestesia, están mucho más limpios y conocemos que después de una operación hay que tener unos cuidados para desinfectar. Y aquí la triste representación de un médico de la peste. Eran hombres que se encargaban de ir recogiendo los cadáveres y atendiendo o dando los últimos cuidados a la gente que había contraído enfermedades que luego simplemente con higiene se hubiesen podido evitar. A lo mejor dentro de 200 años nos dicen, mira lo que pasaron con el coronavirus, ¿no? Si hubiesen bebido zumo de limón, por decir algo, ¿no? Pero entonces no se tenía conocimiento. Y con esta exposición lo que quise yo como creador es hacerle un guiño a que pestes y pandemias hemos tenido siempre y lo que nos queda. Y que la humanidad tendrá que seguir aquí de una manera o de otra y tendremos que seguir siendo fuertes. Y que espero que os guste mucho y que muchas gracias por venir.